Noches, bienvenidos a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos más en este espacio, compartir conocimiento y de encontrarnos todos colegas, cómo aportamos ese granito en el entrenamiento de todos, ¿no? Y en el conocimiento, como decimos aquí, aprendemos todos de todos. En este momento, esta oportunidad queremos compartir una experiencia que teníamos Edgar y yo sobre nuestros desafíos de incorporar el enfoque ágil, ¿no? Y era muy cómico porque Edgar me llama un día y me dice, Giovanna, estoy poniendo estoy en un proyecto haciendo ágil y tengo estos desafíos de liderazgo y de competencias blandas y pusimos a conversar sobre los desafíos que él tenía y cómo los podía asumir. Y coincidentemente después, en un tiempo después, lo llamo yo para decir, ahora yo estoy haciendo una implementación de Agile en una consultoría y le estaba enfrentando unos desafíos con el enfoque y él me ayudó a mí a hacer esta experiencia y cómo pude llevarla a cabo. Entonces, justamente esta presentación tiene que ver con eso, con eso que nos pasó y con eso que queríamos decirles a ustedes, darles quizás unos tips o alguna información sobre los desafíos que nosotros nos enfrentamos y que quizás a ustedes les puedan servir. Bien, entonces esa es la idea de hoy. Entonces, Edgar, para quien no lo conoce, Johanna, para quien no me conoce, estas son nuestras credenciales y vamos a empezar con el primer desafío, ¿verdad, Edgar? Sí, primero buenas noches con todos, un gusto volver a verlos a muchos de ustedes, muchas gracias por participar y nada, y vamos a hablar un poco de estos desafíos que a toda persona creo que se le ha de haber presentado al momento de iniciar estos grupos ágiles, comenzar a tener tema de liderazgo y uno de los principales desafíos que creo que nadie se va a escapar es el cambio de mentalidad cuando tenemos equipos y personas que nunca han conocido este enfoque, es la primera pared con la que se van a chocar esas personas, van a querer hacerlo de la manera tradicional, de la manera predictiva, van a cuestionar todo lo que hagamos como sugerencias, y es la parte más difícil, creo yo, en las personas, cambiarles esa mentalidad o esa forma de pensar. No se hace de la noche a la mañana, toma tiempo, pero cuando se logra hacer este cambio de mentalidad, las cosas comienzan a fluir de una manera diferente. Eh, yo me ha tocado que en promedio este cambio de mentalidad puede durar entre 1 o 2 semanas. No es rápido, inclusive es corto, me estoy quedando corto, puede ser inclusive hasta un mes, pero no es fácil, no es fácil, y sí toca lidiar mucho ahí. Sí, a ver, cuando conversábamos esto con Edgar, yo le decía, es que en la teoría, porque todos los que hemos hecho el enfoque ágil y nos estamos formando y nos hemos formado, nos encanta, ¿verdad? Es como, wow, esto es lo que deberíamos hacer todos. Esto es porque es más rápido, porque es mejor, porque se implementa todo como se controla más cerca, los sprints, todo eso como que nos maravilla, ¿no? Pero en la teoría todo está muy bonito, pero en el enfrentarse y pasar la experiencia, ahí es donde encontramos todos los desafíos, ¿no? Entonces, yo le decía a Edgar que una de las cosas que necesitamos como mirar dentro del cambio de mentalidad es ¿por qué habrías de soltar algo que conozco y en el que me va bien? ¿No? Entonces, siempre es como invitarlos además como uno de los tips principales cuando nos enfocamos a algo nuevo, es como quizás hacernos la pregunta para lograr empatizar, porque ya vamos a hablar de eso, pero es como, ajá, este enfoque es nuevo, es bonito, es lindo, quienes se han formado, pero cuando lo vemos, el enfrentarme es invitarlos a hacerse la pregunta, o sea, ¿por qué soltar algo que conozco y que me va bien? Entonces allí también nos desafía a todos los que estamos haciendo el enfoque
de ver cómo creativamente estamos y los acompañamos a la gente a entender y a mostrar los valores y lo que se necesita, y como siempre, y lo vamos a seguir viendo, el tema del acompañamiento, ¿no? Listo. Luego, otra de las cosas a los que nos enfrentamos con el ágil, y eso me pasó justamente a mí cuando hicimos la implementación de un proyecto, y es que es aprender a trabajar con propósito, ¿no? ¿Por qué? Porque cada cosa que hago, cuando hago todo el EDT y empiezo a hacer todo el desglose de actividades, entonces en todo momento, y nuevamente lo que nos ayuda o lo que me ayudó muchísimo es la pregunta, ¿no? ¿Pero por qué? Porque lo que normalmente pasa o en un proyecto o en una organización, que es el caso en el que yo hice este enfoque, pasa que la gente trabaja como mucho, ¿verdad? Pero es lo que yo siempre les digo como el tema del hámster, ¿no? Es que hacemos mucho, bastante, trabajamos todo el día, pero no lo hacemos con propósito. O sea, estamos dándole y todo el mundo, Giovanna, pues estoy ocupado, pero estoy tiempo, pero no tengo tiempo, pero estoy, yo sé que, ajá, pero no está encaminado a ninguno. En cambio, el ágil sí nos enfoca y nos dice, ok, hay que trabajar con propósito. ¿Para qué estás haciendo esto? Entonces, nuevamente, el tema de la pregunta a mí me ayuda muchísimo con esto de despertar a la gente, ¿no? Porque el ágil, el hámster es como cortarles ese círculo vicioso en el que vienen y mantenerlos alerta, ¿no? Yo necesito en todo momento estarme preguntando como, ¿para qué hago esto? ¿Cómo contribuyo a esto? Y nuevamente el tema de la creatividad. Entonces, yo le digo siempre le digo a las organizaciones que el estar alerta y salir del círculo vicioso del hámster es como estar en todo momento, ajá, es que es como un día a día muy productivo, porque en todo momento necesito saber para qué estoy haciendo y el propósito del para qué hago y cómo contribuye lo que hago en la gestión. Entonces, eso es una de las cosas que me ha pasado, sobre todo en el tema de enfocar, de incorporar ágil en un proyecto. Otra cosa que me parece que es, y además que me da mucha risa porque es titánico esto, ¿no? Y aquí está mi queridísima Gladys, aquí cuando hicimos el ágil, en la teoría, porque yo hice el curso con ella fue la lideresa magnífica de ágil, y el tema del desglose de tareas versus el tiempo es titánico, ¿no? Pero les cuesta mucho, mucho, o sea, ¿por qué? Porque estamos nuevamente con el tema del automático en hacer las tareas sin, o sea, eso que hago, cuánto me lleva y la relación que tiene con, ajá, pero ¿por qué? Porque estoy acostumbrado como a hacer mucho, como a diluir las cosas en el tiempo, como a no saber que, oye, mañana, ¿y cómo es eso, Giovanna, que voy a acabar una actividad de hoy para mañana? O sea, era como, o sea, esa sensación de no se puede, ¿verdad, Edgar? ¿No te pasa a ti? Es esa sensación de que no estoy acostumbrado a hacer cosas tan rápidas, básicamente, ¿no? Cuando le Ajá. dices, oye, tienes que acabar esto en 2 semanas, que todos los días vamos a revisar actividades, como que no termina de calar que pueden hacerlo tan rápido, porque se Ujú, imaginan o ven la torta completa, pero no es lo que se le está pidiendo, sino se le está pidiendo un pedacito, y como que ahí es donde ujú, este choque cultural a veces, como que ujú, lo ven imposible, ¿no? Con diciendo, oye, no, esto no lo vamos a hacer en un día o una semana, que es lo que ujú. corresponde al sprint, pero sí, es otra de las cosas, digamos, con las que tenemos que lidiar al principio, ¿no? Sí, a mí me pasaba, por ejemplo, que esto que yo hice en Ágil era todo el plan estratégico dividido en proyectos, ¿no? Para hacerlo más ágil, porque decíamos, un plan estratégico como se hacía antes no cabía, no nos daba, o sea, en plena pandemia, en el 2021 que hicimos esto, decíamos, imposible, entonces vamos haciéndolo por proyectos y por proyectos vamos a hacerlo por sprint para ir midiendo y les parecía, o sea, no, ya va, ¿qué es eso de 6 meses en 3 meses? ¿Cómo es eso de, o sea, no, fue sumamente complicado, entendíamos el tema de Titánico, pero nuevamente es el tema de ir acompañando e ir mostrando esta posibilidad de medirle, pero
también nos pasaba, y creo que fue uno de los grandes aportes con este enfoque, es lo que la gente descubre de su rol, ¿no? Va descubriendo ese rol que es como que están descubriendo el valor que aportan a la organización a partir de lo que hacen. Entonces también eso fue muy reconfortante para ellos de decir, oye, es como trabajar con sentido, trabajar nuevamente con propósito y sobre todo hoy en día que creemos que la gente valora mucho el saber cómo aporta a una organización. Y eso fue un gran descubrimiento por lo menos en mi experiencia con este enfoque dentro de la organización donde lo estaba implementando. Y luego, Otra de las Edgar, cosas que hemos visto es el tema justo de la evaluación constante, algo de lo que mucho no estamos acostumbrados. En el sector público mucho menos, no se suelen hacer a veces evaluaciones, y en el sector privado estamos acostumbrados a que se haga una vez al año. Pero acá en los equipos ágiles lo que vemos es que hay una evaluación constante, o sea, revisamos, no una evaluación a las personas, sino evaluamos el trabajo que hemos hecho cuando acabamos cada sprint, cuando vemos la retrospectiva, inclusive en las daily vamos viendo pues si realmente voy avanzando o no, o he cumplido con lo que me he comprometido, porque acuérdense que yo digo qué voy a hacer y cuánto me voy a demorar, acá nadie me está imponiendo las cosas, y también es una forma de autoevaluarnos y autoexigirnos, ¿no? Pero tampoco estamos acostumbrados a eso, tampoco estamos acostumbrados que como equipo revisemos lo que hicimos bien, lo que hicimos mal, que revisemos ese pequeño producto, ese pequeño entregable que hemos hecho, justamente para ver si hemos cumplido o no. Y es algo que también a los equipos nuevos les llama la atención la retrospectiva, ¿no? ¿Qué vamos a revisar? Dicen, si con la ajuste hemos sacado una partecita. Y no se trata tanto de revisar en algunos casos el producto, sino cómo lo hemos venido haciendo, qué cosas podemos mejorar. Y son cosas que a los equipos les cuesta mucho, pero después de un tiempo, después de 3, 4 sprints, ellos mismos le encuentran el valor a este tipo de reuniones o de sesiones, el poder evaluarse y el poder mejorar, porque esto va muy de la mano, el mejorar tanto como equipos y como personas. Sí, y también al principio, y me pasa siempre cuando implementas, sobre todo cuando estamos haciendo el plan estratégico y empezamos a hacer las reuniones de rendición de cuentas, que en este momento, obviamente haciéndolo desde el enfoque ágil, era más seguido, el temor a la evaluación que todos tienen, ¿no? El verse como en evidencia de si se hizo o no. Pero también que eso, que es un temor que entendemos que empieza, luego se vuelve en responsabilidad y compromiso porque ya entiendo que me van a evaluar y entonces este es el ritmo, pues, ¿no? De la evaluación, ¿sí? Sí, tal cual. Interdependencia. Ujú, Este tema de la interdependencia justamente va mucho de la mano de todo esto que venimos hablando, cómo se relaciona, ¿no? ¿Por qué me evalúan de algo de lo que yo me comprometí, lo que yo dije que iba a hacer? ¿Por qué mi actividad se relaciona con otros? Y acá esto mucho va de la mano a vernos como equipo, a vernos como un todo. Lo que ujú, yo hago, mi actividad, mi tarea, suma y contribuye a la tarea del equipo, suma o contribuye a la tarea del sprint, suma o contribuye a la tarea del trabajo final. Y entender eso cuesta, más aún si venimos del enfoque tradicional predictivo, donde yo hacía algo y me demoraba meses y lo entregaba y como que no dependía de otras áreas o de otras personas. A veces solemos ser muy individualistas. En ujú, agilidad eso cambia totalmente porque debemos trabajar en equipo. Lo que yo hago va a sumar de repente a un compañero, va a sumar al sprint, lo que mi compañero haga me va a sumar y hay una interdependencia de muchas cosas, no solo en el trabajo que hacemos, en las actividades del propio enfoque también hay mucha interdependencia, ¿no? ¿Por qué el sprint 1 se tiene que acabar? ¿Qué pasa si algo del sprint 1 no se completó? ¿Va a afectar al sprint 2? Vamos a tener que hacer una priorización de aquellas cosas que no quedaron o que no pudimos terminar, van a pasar al segundo sprint. Y siempre vamos a seguir esta interdependencia, y acá es una de las razones por las cuales nos evaluamos, justamente para ver qué mejoramos, ujú, para saber qué hicimos bien y qué hicimos mal. Y ahí está esta dependencia de que el evaluar va a ayudar a que mejoremos. ujú, No nos escapamos
de esta evaluación, o no la hacemos por buscar un culpable o por castigar a alguien, no. Esto va para mejorar y esta mejora va a ayudar al equipo. Y vamos siempre a encontrar la relación entre cada uno de los pasos del hacking, entre cada una de las acciones que tenemos, en que no son solo para un solo fin, sino pues para un fin común, no para un fin individual. Y meternos mucho eso en la cabeza, de que siempre lo que yo hago va a afectar de alguna manera al otro, va a afectar al equipo, va a afectar al producto. Siempre hay una conexión entre todas esas cosas. Ujú. Sí, para mí eso es uno de los grandes desafíos del tema de la interdependencia, porque tiene que ver con la coordinación, ¿no? Y obviamente la coordinación tiene que ver con todo lo que es la relación entre áreas, ¿no? Y allí choca muchas cosas, tanto de cómo yo lo hago de esta manera, tú lo haces de aquella, cuál es la forma que prevalece. Entonces, allí hay muchísimas cosas con el tema de la coordinación. Sin embargo, una de las cosas que yo más he ido trabajando con los equipos es el tema de las reuniones, ¿no? Porque el tema de las reuniones hace esos puntos de encuentro donde todos confluimos, por lo menos, para mirar eso que estamos haciendo y dónde están estos puntos de encuentro en los que todos, de todas maneras, tenemos que coordinar. Porque como dice Edgar, en una organización, en un proyecto, todo obviamente es una red y lo que yo hago o dejo de hacer impacta en la relación con el otro. Y el tema, y es lo que viene a continuación, que es valiosísimo utilizar el enfoque porque el impacto del trabajo se hace evidente, ¿no? Por este tema de la interdependencia y por el tema de ir midiendo rápidamente. En el caso de nosotros, en el caso mío, en la experiencia, era que la parte operativa, que era uno de los grandes eslabones de esta organización y la que estábamos haciendo el enfoque, es justamente la persona de operaciones, que es el core del negocio, era que quien no quería o quien se resistía mucho más a cambiar, ¿no? Entonces, para esta persona, además que era la mano derecha del dueño de la compañía, el gerente general, ella se sentía como con esa fuerza y ese poder del apoyo que tenía. Pero cuando el director sale, porque ya no pertenecía, sino se queda con el equipo, obviamente el impacto de lo que hacía o dejaba de hacer se hizo muy evidente. O sea, y muy evidente, y tan evidente que ya hoy estamos tomando una decisión diferente para esa persona, porque entendemos que en el ritmo del negocio o como va esta persona que es clave para el core del negocio, no puede seguir en la responsabilidad. Porque no, o sea, y yo siempre digo que todas las organizaciones, o en todas las organizaciones donde yo apoyo, le damos todas las opciones a estas personas todo el tiempo, pero siempre la pregunta es si el ritmo de la curva de aprendizaje de la persona está en línea con el ritmo del negocio, si es que el ritmo del negocio lo permite. Y creemos que le hemos dado todas las oportunidades al mismo tiempo, pero gracias al enfoque se hizo evidente que esta persona no era la persona adecuada para el rol que está ejerciendo, y en este momento, justamente hoy en la mañana, tuve estas reuniones donde estamos tomando decisiones sobre esto gracias a tomar este enfoque en el que todo se hace evidente. Ajá, Gladysita, estás levantando la mano, ¿tienes una pregunta? Sobre el punto, Gio, Ajá. quería saber cuánto tiempo lleva así evaluar y sacar esa conclusión, porque no debe ser fácil, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo No. en tu experiencia más o menos Mira, lleva? tú sabes que yo por lo menos, o sea, yo a esta persona, yo tenía más o menos empezando la no, o sea, sabía que no tenía las competencias y no tenía la actitud sobre todo para este rol, ¿no? Pero era la mano derecha del jefe. Y para el jefe, quería darle todas las oportunidades y se las dimos todo el 2020 y todo el 2021, ¿no? De hecho, la conversación que tuvimos para tomar esta decisión, al jefe le costó muchísimo, pero la pregunta que yo le hice fue esa, es el ritmo de la curva de aprendizaje de esta persona hacia lo estratégico, porque es justamente lo que le falta. ¿Tú crees que le da para el negocio? Y no, porque estamos en el 2022 haciendo mil cosas entre esas diversificación, entonces no puede estar ahí, ¿no?
pero yo, como digo siempre, Gladys, depende de la curva de aprendizaje si es que el negocio o el proyecto da. Si no da, no puedes, porque no hay forma de que se complete con una persona que no aporta, ¿no? Entonces, yo se lo digo también, otra de las cosas que le digo es que las organizaciones o los proyectos va al ritmo del más lento. ¿Vale? Gracias, hermana, gracias. Siempre haciéndonos la pregunta, ¿no? Eso es que me parece. Entonces, el valor de tomar estos desafíos con este enfoque, ¿no? Ajá. Y luego, otra de las cosas que me enfrenté en este tema de los equipos autoorganizados, porque este equipo estaba muy acostumbrado, tenían una formación muy jerárquica, como si, yo siempre le digo a esta relación, el niñito que es llorón y la mamá que lo pellizca, es decir, los gerentes estaban acostumbrados a que sea el jefe que tome las decisiones y al jefe le gustaba tomar las decisiones porque era muy piramidal y eso fue lo que fuimos cambiando con ellos. Entonces, al no estar el jefe, a ellos les costaba tomar decisiones. Pero lo que les costaba tomar decisiones, y fue como un tema de irlos acompañando, es el asumir los resultados de las decisiones. Les da miedo fallar. Les da miedo que las cosas no salgan bien, les da miedo ser señalados, porque nuevamente también necesitan trabajar en todo ese tema de confianza, porque son gente que viene trabajando, aunque habían 2 personas nuevas, venían trabajando desde hace mucho tiempo, pero el tema de todavía no tenemos la confianza ni la cohesión necesaria para que asumamos tomar decisiones y que nos salga mal y no señalarnos todavía. O sea, ahí se une el tema de la interdependencia con el tema de la confianza y no ser un equipo todavía tan cohesionado, ¿no? Entonces, el acompañamiento y el espaldarazo que le fue dando el jefe es eso, ¿no? De tomen decisiones que peores las que no se toman, o la indolencia, que era un poco lo que le mostrábamos a los miembros de este comité de gerencia. No sé Sí, qué te ha pasado a ti con eso, Edgar. yo creo que acá una de las cosas que más le cuesta a la persona es asumir una responsabilidad, asumir ya yo me hago responsable, yo me hago cargo, ¿no? Incluso pasaba a la hora de cuando dictamos los cursos y formamos los grupos y le decimos, tiene que haber un responsable, como que nadie, como que decían, si la tarea es muy grande, yo no lo puedo hacer solo. Perfecto. Exacto. Les explicaba de que el hecho que sea responsable no es el hecho de que tú lo tengas que hacer todo, sino que tú puedas coordinar, puedas hablar con un equipo, puedes tener un equipo de 5 personas, pero la responsabilidad que esas 5 personas trabajen, que esas 5 personas de alguna manera cumplan con el objetivo, sí va a ser tuya. Y a veces tenían miedo de eso. Y me acuerdo mucho que en varios grupos de los cursos que he tenido la oportunidad de acompañarlos, es algo que les da pavor, ¿no? Es decir, ya tú vas a ser responsable de esta tarea que es muy grande. Y lo primero que decían, pero yo no lo puedo hacer solo, me voy a demorar. Pero la idea es que no es que eres responsable para que tú lo hagas solo, eres responsable de que te comprometas que eso se cumpla, coordines con tus compañeros, coordines con tu equipo, coordines con el equipo de personas, en fin. Pero ese asumir yo de decir, ya yo voy a ser responsable o yo me voy a encargar de eso, como podemos decir criollamente, a la gente le da pavor, ¿sí? Y de repente, inclusive hasta a mí también me ha pasado en algún momento con alguna situación, pero es algo que debemos acostumbrarnos a superar, ¿no? A asumir esos retos que nos van a ayudar al final como seres humanos a asumir mayores desafíos. Sí, sí. No, y la toma de decisiones, como yo siempre le digo a la gente, ¿cuándo sabes que una decisión es buena? Nadie, Sí. no existe la gente que dice, yo sabía que iba a salir bien. No. Puedes tomar muchas premisas, pero no lo sabes hasta que ves los resultados. Entonces, a veces Si fuera creemos que sí sabemos, pero no. así, sería un mundo perfecto, que todas, Sería un si mundo sabemos que todas perfecto, que nuestras decisiones van a ser buenas. exacto, todos pudiéramos tomarlas así nada más. Por eso que hay tanta teoría sobre la toma de decisiones.
O sea, hay que tomarlas y asumir las consecuencias y aprender. Esa es la única posición que tenemos frente a las decisiones, ¿no? Pararnos desde el aprendiz. Lo más importante que has dicho, el aprender, ¿no? Justamente. Al aprender, exactamente. Acá viene otro tema, Ajá. ¿no? Que va muy relacionado a lo que hemos dicho. Medir los resultados, la responsabilidad, el compromiso, está bien. Y ahora, porque si yo me asumí esta responsabilidad de hacerlo, ¿por qué me tienen que medir? ¿Por qué tienen que ver si se hizo o no se hizo? ¿Por qué en cada sprint hay que revisar si se cumplió o no se cumplió? O sea, es la única manera de ver de nuestro progreso, de ver que las cosas las hemos hecho bien. Y es algo que también le tenemos favor cuando nos dicen, te voy a evaluar, voy a medir tus resultados, voy a ver si se hizo o no se hizo. Le tenemos pavor a eso y va de la mano con lo que veníamos diciendo, ¿no? Justamente de, de que ahora toca que me revisen, de que tenga que presentar los resultados y si lo hice mal, me van a castigar. Acá no se busca medir resultados por dar un castigo. Las organizaciones ya no se da, no hay alguien en tu organización que está con un látigo esperando a que te equivoques, no, sino el encontrar los resultados, el ver que no se ha cumplido es para justamente mejorar. En algunas organizaciones, los jefes o la alta dirección, cuando no se ha cumplido, voltean y te dicen, ¿en qué te puedo ayudar para que mejores tu resultado? ¿No? Que es lo ideal. Obviamente muchos van a decir, oye, eso en la vida real no es así. No es así en todas, pero es el escenario ideal. Y hay muchas organizaciones grandes y pequeñas, y lo he visto, donde cuando no se dan los resultados, voltean y preguntan, ¿cómo te ayudo? ¿Qué está pasando? Porque es lo ideal de un liderazgo, ¿no? Y más aún cuando una alta dirección está mirando esto, preguntar qué está pasando, ayudarlo. Porque si yo veo que el equipo está trabajando y no ha logrado un resultado, algo pasa y necesito ayudarlo. Que es muy distinto a que yo veo si nadie trabajó y nadie hizo nada, los resultados van a ser negativos y obviamente sé por qué no hay resultados, porque nadie hizo lo que debía hacer. Pero si veo que hay un esfuerzo, si veo que hay compromiso, si veo que se está trabajando y no se logra, hay algo más en el trasfondo que no terminan de enganchar para lograr esos resultados. Y a veces eso mucho también tiene que ver ya con las personas, ¿no? Pero ya es un tema de analizar un poco más a detalle qué es lo que está pasando. Sí, a mí lo que me pasa cuando, y siempre que entro a hacer consultoría y acompañamiento a una compañía, y sobre todo el comité de gerencia, es como ellos entender y hacerlos entender que una organización te contrata para resultados, para eso te están contratando, ¿no? No es, y no tiene que ver con que sea inhumano o no sé qué, no, pero es que realmente es para eso que estás contratando. Y nuevamente siempre lo relaciono con el tema del aporte de valor, ¿no? Es decir, cómo yo aprendo a aportar valor, ¿no? ¿Cómo aprendo a que eso sea así? Y el aportar valor se mide con los resultados. Entonces, y pasa mucho, y por eso pongo el tema de la gestión diaria, porque la gente, y yo se los digo, o sea, tú puedes estar trabajando mucho, pero si tú en tu gestión no lo sabes, no hay indicadores, no se mide, es como si no estuvieras haciendo nada. Entonces, incluso los indicadores, incluso medir la gestión diaria y hacer esta medición, te ayuda porque tú mismo te estás dando cuenta cómo estás generando valor. Y el aprender a generar valor en una organización te permite valorar tú como profesional y eso mismo vas a poder desplegarlo en cualquier otro lado. Entonces, siempre el tema de aprender a medir resultados y aprender a generar valor en una organización está relacionado con el valor personal y el valor profesional que uno va adquiriendo. Entonces, el relacionarlo de esa manera me ha servido mucho para que la gente valore este tema de quitarse esto de te estoy evaluando, te estoy acosando con el sexo, sino que es la única forma en el que tú puedes mostrar el valor que aportas a la organización, ¿no? Tal cual. Y luego que esto es lo que nos hemos encontrado con el enfoque, ¿verdad? Con este enfoque ágil. Pero aquí vienen estos desafíos que nos encontrábamos con Edgar y conversábamos que Edgar, porque los anteriores, Edgar me ayudó a mí y ahora yo más o menos lo fui ayudando a él en Sí, estos desafíos, ¿no? sí, Ajá. justo mucho en el tema del liderazgo, algo que me van a escuchar repetir mucho es que mucho tiene que ver ya acá en las personas, ¿sí? Yo soy uno de las convencidos de que los proyectos
el éxito de los proyectos se debe a las personas, ¿sí? Más que una buena gestión, que una buena planificación, todo eso lo hacen las personas al final de cuentas. Y muchas veces me topo con esto, ¿no? Cuando yo asigno, cuando controlo, castigo, versus el delego, acompaño y reconozco, ¿no? Dicen que es mejor, ¿no? Que a veces uno no necesariamente... Edgar, un segundito. Por favor, ¿pueden apagar sus micrófonos que estamos escuchando ruido y no escucho? ¿Aló? Por favor, ¿pueden apagar sus micrófonos? Aló, 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 aló. Gracias. Gracias. Listo, Dale, gracias. Edgar. Justamente el qué es mejor, ¿no? O a veces uno dice, ¿no? Está bien, voy a delegar, voy a acompañar, y me ha pasado que a veces se nos sale el controlador porque puedo ser muy perfeccionista, me sale el querer castigar, pero no es lo adecuado, no es, y ya no asigno, y como que a veces nos olvidamos las cosas, ¿no? Y no hay que perder la perspectiva, ¿no? De que qué es lo mejor, ¿no? Es dar confianza al equipo, no es que delego para yo no hacer nada, es para dar confianza, no es que acompaño para asegurarme que lo hagas bien, no, yo te acompaño para que tú seas mejor, no te acompaño para que me asegure de que estás trabajando. Muchas veces equipos me han dicho, ¿no? Que no es necesario que las dailies se hagan todos los días, ¿no? Que ellos sí lo van a hacer. Y explicarle y hacerles entender de que no es porque sea un tema muy controlador, sino que la idea es ver si tienen dificultades y ayudarlos en esas dificultades, acompañarlos, ayudarlos a resolver, como que no lo terminan de entender. Y es un poco lo más complicado y difícil que puede pasar con las personas, con grupos nuevos, más que todo cuando son equipos nuevos, donde nadie se conoce, donde hay una desconfianza natural al llegar a un equipo nuevo, donde no sé cómo va a ser el jefe, mis compañeros. Estas cosas chocan mucho y inclusive el mismo líder me ha tocado, cuando uno delega, piensa que a una persona le está sobrecargando de trabajo. Cuando lo acompañas, piensa que lo estás controlando y no se da ese reconocimiento, ¿no? Y piensa que cuando le dices algo es un castigo o cuando le dices que lo hiciste bien, piensan de que le estás diciendo, está bien, te voy a dar más trabajo, sigue así, y confunden los términos, ¿no? Por eso las habilidades blandas, como ahí menciona Gladys, es muy, muy importante el ser motivador, el ser muy cercano, ¿no? Lo que siempre recuerdo del curso de liderazgo y de leadership es la empatía, ¿no? Ese tema de la empatía es totalmente importante y realmente lo vives cuando trabajas con equipos. La teoría es muy bonita, hacerlo en familia, con amigos, pero cuando trabajas en equipos, en proyectos reales, y ahora mucho más difícil y complicado con el teletrabajo, es una de las cosas que es más importante para lograr los buenos resultados de los equipos. Yo considero que es una de las principales cosas que uno debería desarrollar para poder llegar bien a sus equipos. Sí. A ver, yo con las cosas que me encuentro con esta, ¿no? Estas dos, el líder que yo me encontré en esta organización, el castigaba, entonces obviamente el temor que tenía la gente era real, no era mentira, ¿no? Entonces el pasarlo a que entienda cómo, primero cómo se delega, porque el delegar es toda una competencia, el cómo acompañar y reconocer, ¿verdad? Es como, y nuevamente siempre vuelvo a la invitación que les hago siempre, quienes han estado en leadership, por supuesto que lo han escuchado, es el tema de la pregunta, ¿no? Y se lo digo a los dos, ¿cuál es tu rol como líder? ¿No? Y el rol del líder, así como hablaba hace rato con el tema de los resultados, le digo, todos los resultados que logras en una organización lo logras a través de las personas. Entonces aquí el tema de gestionar y desarrollar personas es vital. Entonces, no vas a desarrollar
organización o como un proyecto es, si no aprendes a delegar, no aprendes a acompañar y no aprendes a reconocer, porque reconocer, ¿qué significa? Primero, o sea, para reconocer hay que conocer al equipo. O sea, yo no puedo reconocer algo que no conozco, ¿no? Entonces, eso, o sea, eso nada más, estas tres cosas que es delegar, acompañar y reconocer son competencias que tenemos que tener como líderes. Entonces, eso ya es un desafío personal, ¿no? Es un desafío en el que todos necesitamos ir midiendo cómo lo hago. Y si no lo hago, como nuevamente volvemos a decir, el tema del aprendizaje, ¿no? Una de las cosas que yo, y vuelvo aquí al tema de y ya vamos al tema de la comunicación, que es el siguiente tema, cuando trabajo coaching, por ejemplo, coaching ejecutivo sobre todo, una de las primeras cosas que trabajamos el tema de las conversaciones de delegación, que es como el mandato que tienen las personas. Entonces, el delegar tiene todo un tema, ¿no? Entonces, es nuevamente el hacernos la pregunta de cuál es mi rol como líder, y la respuesta obviamente es desarrollar personas, porque todo lo que tenemos en un proyecto o en una organización lo logramos a través de las personas, y la pregunta viene a mí, ¿cuáles son esas competencias que yo necesito desarrollar para hacer esto de delegar, acompañar y reconocer? Y luego Sí, el desafío de la comunicación. Edgar, cuéntanos. exacto, acá viene la comunicación, que es algo que en pandemia eh, cambió la manera de cómo nos comunicamos, ¿no? Ahora no, ya no estamos de manera presencial y ya no puedo leer los gestos corporales, la comunicación del cuerpo, ya no, porque la gente no está acostumbrada a prender sus cámaras, y es algo que ahorita me ha pasado y me cuesta que en las reuniones la gente prenda sus cámaras, ver pues si realmente está aburrido, está molesto, no puedo saber nada con la voz, realmente es difícil. Eh, el saber si lo que le digo versus cómo lo digo, cómo lo están captando ellos. O sea, el tema de la pandemia, la virtualidad, el tema del trabajo remoto, como que ha hecho que estas cosas de la comunicación vayan a otro nivel, donde digamos que tengamos que hacer uso ahora de reglas de juego en los equipos, al menos decir que siempre prendamos las cámaras, de que siempre esté el audio abierto, porque es la única manera que ahora yo tengo de ver realmente si sus gestos o esa comunicación que me daba su cuerpo en el tema presencial se va a dar o no. Dejando eso de un lado, el feedback oportuno, ¿no? Realmente darle el feedback en el momento adecuado, no en el momento que ya no va a generar valor o no va a ser o sea, tan oportuno. Todas estas cosas de la comunicación creo que se han convertido en uno de los elementos más importantes hoy en la pandemia, que nadie se lo esperaba, en que te hace el éxito o el fracaso de las cosas que puedas estar realizando en el día a día, en tu liderazgo que puedas tener. Si tú realmente no estás preocupado por cómo se siente tu equipo, no estás preocupado en cómo se ven, si realmente están trabajando, no están trabajando, en si que lo que le has dicho, cómo lo han tomado, si no le das el feedback oportuno, si solamente estás con el castigo, llamando la atención, eh, inclusive el llamar la atención, ahora se ha hecho un tema público. ¿Por qué? Justo conversando con unos líderes, me decían, yo tengo que decirles o llamar la atención ahora en la sala de chat porque luego no me atiende. O sea, dan la justificación de que porque ahora todos están ahí y porque si acaba la reunión ya luego no le va a contestar, y ya no le puede llamar la atención. Como antes, puede acabar la reunión y le decías a alguien, oye, quédate un ratito, o salías con él conversando y le podías dar el feedback o le podías decir algo. Como piensan que eso se ha perdido, ahora la llamada de atención es en público, las amonestaciones, y no debe ser así. Se tienen que seguir manteniendo esa misma regla donde en privado de alguna manera le das el feedback, le puedes sugerir algo, si hay que llamar la atención también hacerlo, pero hacerlo también con prudencia. Hay que ponernos siempre en el zapato de las otras personas. Y todo este tema de la comunicación, en algunos casos he visto que se ha distorsionado, se pierden algunas cosas, pero
pasa lo contrario, donde te dicen que la virtualidad ahora te pone límites. No, los límites nos los ponemos nosotros. La virtualidad solamente es un medio donde hace que las cosas cambien, nada más. Las cosas cambian como nos comunicamos, pero no es que nos ha limitado, no es que no me pueda comunicar, no es que no me pueda comunicar en privado, no es que no pueda recibir el feedback de las personas o darlo, no es que cambie cómo yo digo las cosas y cómo las personas las recibe. El tema central de la comunicación, donde yo digo algo, alguien, hay un emisor, un receptor, hay que validar el mensaje, se mantiene. Que el canal ha cambiado, sí, ya no lo hacemos en persona, pero la comunicación sigue siendo la misma. Y esto es una de las cosas creo que se ha degradado en algunos equipos y que creo que es uno de los mayores desafíos que todos tenemos cuando participamos en equipos, cuando lideramos equipos, ¿no? Que la comunicación siga siendo el eje principal y es el medio por el cual nos vamos a hacer llegar y hacer sentir tanto como líder como el mensaje que queremos transmitir a nuestros equipos. Sí, y a ver, yo un poco lo que dice Edgar y me pasa, ¿verdad? Es que un líder, por decirles, y aquí nuevamente el valor de la comunicación centrado en las conversaciones que somos capaces de tener como líderes, ¿verdad? Porque quienes obviamente hemos visto comunicación, entendemos que si no hay una comunicación directa, por lo menos con la cámara en la virtualidad, nos estamos quedando con menos del 30% de la información, de la conversación y de la comunicación y de lo que el otro más o menos entiende. Porque estamos perdiendo todo el tema del lenguaje corporal, como dice Edgar, ¿no? Pero más allá de eso, y un poco este enfoque, lo que nos invita, ¿verdad? Y desde el liderazgo y las capacidades que tenemos de comunicarnos, es ¿qué pasa que no podemos sostener una conversación con nuestros equipos? Decirle el valor. Y allí, nuevamente es, o sea, porque entonces vamos entre lo mandatorio y lo que es impositivo a lo que es libertad del otro empleado. Porque entonces allí es donde estamos perdiendo el tema de la posibilidad de hacer acuerdos, ¿no? Porque no es porque yo quiera, y nuevamente una de las cosas que siempre le pongo cuando trabajo, hago consultoría, les digo, o sea, aquí si nosotros conversamos y hablamos del tema organizacional o el tema del proyecto, no es porque Giovanna quiere ni porque Edgar quiere, es porque el proyecto lo dice, o es la organización que lo necesita, o es el valor de que nos comuniquemos de esta manera, porque así tenemos una sola conversación y no 20, porque entendemos muy poco de lo que conversamos. Entonces, ¿qué nos pasa con ese tema de conversaciones, no? Y luego, otra de las cosas que nos permite, para ir en el orden que hablaba Edgar, es este enfoque, el tema del feedback oportuno, ¿no? El estar midiendo y evaluando todos los días, en las reuniones que tenemos en diarias o las evaluaciones retrospectivas, es que en ese momento podemos dar el feedback oportuno. En ese momento es que podemos dar y agregar esa mirada que le podemos regalar a la otra persona para que la persona vea aquello que entendemos que nos está mirando y que nosotros desde la perspectiva que tenemos le podemos dar. Entonces, ese enfoque nos ayuda y nos invita, ¿verdad?, a que se dé feedback cuando entendemos que el feedback es la relación por excelencia del fortalecimiento de los equipos y de la gestión. Entonces, cómo este enfoque nos ayuda y nos invita a empezar a tener este feedback oportuno. Y en función de eso, de la comunicación, obviamente, como siempre entendemos que en la comunicación hay una brecha humana de lo que la persona dice y lo que el otro escucha, ¿verdad? Es cómo aprendemos a lidiar, porque en el corto tiempo, porque conocemos y nos pasa mucho, las reuniones ágiles, ajá, pero reuniones ágiles con foco, con presencia, con validar lo que estamos diciendo, para decir, o sea, para validar y decir, ok, esto es lo que estamos acordando, esto es lo que está pasando, porque si no, estamos, ágil no es rápido, ágil es foco, ágil es validando esto que estoy diciendo. Entonces el tema de la comunicación es súper importante en el tema ágil. Y otra de las cosas que me decía Edgar, y por eso le pongo lo que digo versus cómo lo digo, y Edgar me decía, Giovanna, pero es que entonces también siento a veces que como que casi que no puedo decir nada porque entonces, y si hiero, y si digo, y si no sé qué,
y entonces ya estoy así como con mucho temor de decir lo que digo, ¿no? ¿Qué digo? Ajá, ¿qué estoy diciendo? Entonces, y yo le digo a él, es que justamente, y ese es uno de los desafíos, y siempre mirarnos, es cómo digo las cosas, no lo que digo, porque lo que digo siempre seguramente podrá ser valioso, sino cómo lo digo, ¿no? Y allí el lenguaje, y todos los que hemos visto el tema del leadership y el tema de la asertividad, es siempre enfocarnos en las acciones y no en las personas, ¿no? Entonces, el lenguaje muchas veces la gente lo toma personal porque estamos hablando el lenguaje nos lleva a lo personal. Pero si nos enfocamos en las acciones y tenemos esa conciencia de que cada vez que hablemos, y justamente este enfoque, como nos permite hacerlo muy seguido, nos permite ir como practicando de escucharnos, ¿verdad? De si nos estamos refiriendo a las acciones a las personas. Incluso, como yo le digo a Edgar, muchas veces tú te refieres a las personas y la gente lo toma personal, pero ya es por otra cosa. ¿Lo vemos? ¿Sí? Tal cual. Listo. Ajá, Edgar, El ¿cómo te ha ido? sacarnos de la zona de confort. Yo creo que es una de las cosas más difíciles y creo que cada uno personalmente lo ha vivido, ¿no? El salir de esa zona de confort, el sacarlos, si para uno mismo es difícil salir, ahora imagínense sacar al otro, sacar al equipo, ¿cómo hacemos? Este, mucho va el tema de la confianza que la persona pueda sentir en sí mismo en lo que hace, mucho va el tema de la empatía, ¿no? Uno se da cuenta cuando la persona realmente puede tener cierto temor, cierta resistencia a no salir, y acá está la clave de las habilidades blandas del líder, en tener esa empatía, en poder ayudar a esa persona, en poder apalancar para que salga, el ver qué tipo de acompañamiento le voy a hacer a la persona, ¿no? Porque no todas las personas somos iguales. Hay personas que de repente sí están más acostumbradas a que estén ahí de repente todos los días esperando que su jefe le diga algo o esperando el feedback diario. Hay personas que de repente no les gusta eso, basta que sea una vez a la semana o basta que se los manifieste de alguna otra manera. Y nuevamente volvemos al tema de la comunicación. Para poder ayudar a las personas a sacarla de esa zona de confort, es muy importante el tema de la comunicación, que va muy amarrado al tema de la empatía. Y volvemos acá cómo todas estas cosas se interrelacionan. No hay una receta, no hay una receta única, no hay, digamos que la fórmula mágica para que esto suceda. Cuando no conocemos bien todo el tema de liderazgo, empatía, el tema de las habilidades blandas, esto se vuelve súper, súper difícil. Antes de conocer el curso de leadership, para mí todo este tipo de cosas me daba cuenta que era donde yo tenía muchos problemas para poder yo ayudar a las personas. Cuando ya tienes conocimiento, tienes la base teórica, como que tienes esas herramientas para poder ayudar a las personas, para poder tú hacer un mejor trabajo, para tú poder ser un mejor líder, para poder ayudar a sacarlo de esa zona de confort, para poder motivarlos y y motivar a las personas, a tu equipo, de que asuman responsabilidades, de que sean equipos autoorganizados, de que tu acompañamiento lo vean como tal, como un acompañamiento y no como que una supervisión que quieres controlar, porque no es así y a veces se malinterpreta. Y es lo más difícil, creo yo, ¿no? Si uno mismo le cuesta salir de su zona de confort, ahora imagínense ayudar al resto. No es imposible, pero hay que tener las herramientas necesarias. Buena comunicación, empatía, saber decir las cosas, lo que mencionábamos con el tema de la comunicación, el cómo lo digo, ¿no? Para que esa persona no sienta que está tampoco invadiéndola, porque también cuando el ser humano siente que lo estás invadiendo, lo que va a hacer es protegerse y poner su coraza y no vas a entrar, pero ni asomarte por su ventana bajo ningún motivo. No es empeorar esa situación, sino que eso se vaya derrumbando, ¿sí? Y eso mucho es un trabajo, creo yo, me ha tocado de largo aliento y a largo plazo. No lo haces en una semana, no lo haces en un mes y va a depender de las personas. No todas las personas responden igual.
puede haber casos que respondan de una manera rápida, en 15 días veas mejoras o veas que cambió actitud, como puede haber que le pueda tomar un poco más de tiempo. Pero de que es posible, pero sí creo que es una de las cosas que, que más me pudo haber costado mover a esas personas de su zona de confort, ¿no? Que están ahí, que están acostumbrados, que están seguros con lo que hacen. ¿Por qué lo van a cambiar? Lo que mencionábamos al inicio, ¿no? ¿Por qué voy a cambiar mi forma de trabajar si me funcionó bien? ¿Por qué hacerlo de otra manera? Es sacarlo de esa zona, cambiarle esa manera de pensar, y son las cosas que realmente uno siempre, siempre se va a encontrar y con las que siempre va a lidiar, ¿no? Ujú. Sí, a ver, yo las cosas que me ha pasado con el tema de la zona de sacar a la gente de la zona de confort, es una de las cosas con las que yo trabajo. Eh, Obviamente tiene que ver con la conexión y entender qué me pasa a mí cuando salgo de la zona de confort, porque allí es donde desarrollamos empatía, ¿no? Y la empatía no es nada que haya que aprender. La empatía es algo que biológicamente estamos constituidos porque todos tenemos células espejo. O sea, lo que biológicamente nos permite ser empáticos, ¿no? El tema es que muchas veces no nos conectamos con eso. La empatía, ¿y por qué? Porque yo para ser empático, no es, o sea, y ponerme en los zapatos del otro, significa es conectarme con mis incertidumbres, con mis miedos, con mis temores, cuando yo salgo de la zona de confort, para entender y comprender lo que está sintiendo esa persona en ese momento, ¿no? Y tampoco empatía es diluirme en ese otro de sí y lo acompaño porque entonces no lo estoy acompañando, me diluyo y me voy con esa persona. Entonces, allí es esa tensión entre aprender primero a conectarme desde la empatía, porque yo también entiendo que todos cuando salimos de la zona de confort nos genera incertidumbre. Entonces, en lo que nos invita este enfoque, que es maravilloso en ese sentido, es que vamos incorporando la incertidumbre a nuestra forma de trabajar. Porque la incertidumbre que lo es, nadie sabe lo que va a pasar en al siguiente segundo, pero quizás tenemos un tema de ilusión de control, y ya lo vamos a ver después, que pensamos que sí, pero no, nadie sabe lo que va a pasar el día siguiente. Entonces, cuando uno va empezando a entender que la incertidumbre, y por eso es que este enfoque es desafiante en ese sentido, es que la incertidumbre se va incorporando en la gestión en los sprints, porque necesitamos, si no la metemos, y no la metemos, no podemos seguir. Pero entonces, justamente el acompañar desde lo que decía Edgar también, y otra cosa que muchas veces no lo sabemos hacer, el apoyar y el acompañar, es en los términos del otro. Y volvemos a lo que les decía hace rato con el tema del reconocimiento. O sea, ¿cómo conozco al otro? O sea, ¿cómo acompaño si no conozco cuáles son esos términos del otro? ¿No? Porque no todos aprendemos de la misma manera. Entonces, sacar al otro es también salir yo de mi zona de confort. Entonces, allí hay una danza entre yo salgo de mi juego de confort, porque el sacar a otro de la zona de confort también me desafía. Entonces, y por eso estamos hablando aquí del tema de liderazgo, es cómo yo desde líder aprendo a sacar esa zona de confort y saliendo, porque cada persona, y sobre todo, porque con las personas que son afines es muy fácil, ¿no? Sacarlos porque siento más o menos. Pero con las personas que nos desafían, como dice Edgar, que son esas personas que quizás se demoran más, que quizás lo vemos, es cómo aprendemos a empatizar con esas personas que no son tan afines a nosotros, y no necesito, y ojo que aquí quiero hacer una llamada muy clara, yo no necesito conocer la historia de la gente, de las personas, yo lo que necesito es observar y escuchar a las personas para entender cómo esa persona aprende y cómo la puedo acompañar y cuál es la mejor manera de hacerlo. Listo. El otro desafío, Edgar. Relacionarse con el equipo, en los resultados individuales versus los resultados colectivos. Justamente otra de las cosas que es un poco el salir con lo anterior, salir zona de confort. A veces estamos muy acostumbrados a trabajar solos, y cuando decimos hay que trabajar en equipo, hay esa interdependencia, y
y me ha pasado que en el predictivo mucho era mi resultado yo solo, nunca pensaba en el resultado del equipo. ¿Por qué? Porque me asignaban tareas y yo cumplía mis tareas, mis actividades y lo hacía. Pero ¿qué pasa ahora cuando no voy a medir, no van a medir mi tarea? No voy a medir la tarea de Juan, de Pepito, de Rosita. No, yo voy a medir la tarea del grupo, la tarea del equipo, voy a medir el sprint. No voy a medir lo que cada uno ha hecho. Ahora, si bien se han asignado tareas, está bien, es para hacer un seguimiento y ver, pero el resultado final es un resultado de equipo. Y es una de las cosas que, que los equipos al inicio más le cuesta, trabajar en equipo. Y me llama mucho la atención, a mí al principio me llamaba mucho la atención porque es algo que costaba mucho si el ser humano por naturaleza está acostumbrado a estar en equipo, está acostumbrado a tener una familia, en el colegio, tus compañeros de colegio, en el trabajo tienes compañeros de trabajo, pero cuando ya se trata de ver resultados de esta evaluación, como que ahí ya nos olvidamos de que lo hacemos en equipo y no, lo hago yo solo. Eso es algo que cuesta, pero digamos que es parte cuando la gente cambia su manera de pensar o cuando la gente tiene esta empatía hacia el otro, tiene el lado humano mucho más desarrollado. Este tema de un resultado individual a un resultado colectivo, la transición es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque no voy a pensar solo en mí como ser humano, como ser individual, sino mucho voy a pensar en equipo. Y pasa lo contrario, cuando yo veo que una persona está muy preocupada en lo que yo hago, digo, me desconfío, digo, ¿qué pasa? Algo quiere, algo me va a pedir o me va a poner una traba. Y no piensa que esa persona de repente me está ayudando porque está buscando un bien común, porque me quiere ayudar, no está acostumbrada. De repente hay personas que no están acostumbradas a recibir ayuda, se han desarrollado individualmente, lo han hecho muy bien y a veces les cuesta también el trabajar en equipo. He conocido muy buenos profesionales con estudios muy desarrollados, muchas maestrías y todo, que a veces les cuesta trabajar el tema de equipo. Solos lo hacen muy bien. En equipo de repente suelen fallar un poco. Y no es porque sean malos, sino que simplemente no han tenido esa costumbre de trabajar en equipo. Y es algo que se comienza a desarrollar también con el tiempo. Comenzamos a trabajar en equipo, a trabajar de una manera distinta. Eso es algo que es algo, uno de los puntos más comunes que he podido ver en los equipos en los cuales me he permitido desarrollar proyectos. Ujú. Sí, y a ver, una de las cosas que este enfoque me encanta porque permite y evidencia tantas cosas, ¿no? La primera vez que hicimos hice todo lo que es el enfoque con la gente y hicimos el primer Trello, ¿verdad? Y lo hicimos juntos, no sé qué, pero después yo les dejé la tarea que lo hagan y después lo revisamos en la retrospectiva. Cada uno hizo su tarea solito. No había ninguna actividad en coordinación, ninguna. Y entonces, o sea, era tal cual. Y por eso les decía como ese tema de ver el impacto, ¿verdad? De lo que hago y cómo lo estoy haciendo, cuando en el Trello lo hago yo solo individual y no había nada de ninguna coordinación, ¿no? Entonces, lo que me permitió, obviamente, es mostrar cómo trabajaban como islas, cuál era el desafío que tenían de empezar a trabajar en forma coordinada, relacionada y con este enfoque de autoorganización. Y porque, hablando de liderazgo, entendemos que el logro del equipo como meta individual del líder, ¿no? O sea, el resultado de conjunto, el resultado del equipo y de los resultados que podemos tener, porque todos trabajamos en una red y la responsabilidad de mi gestión no es mía sola, es en función de la relación en la que me encuentro. Entonces, nuevamente lo que facilita y lo que evidencia el enfoque en ver este tema de los resultados. Y un poco lo que decía Edgar, y nuevamente el desafío de los líderes y mirarnos, ¿verdad? Con la camarita hacia adentro, como siempre digo, es cuando yo soy el obstáculo, ¿no? En el tema de la relación con el otro.
porque si estoy acostumbrada, o sea, a lo que estoy acostumbrado, porque muchas veces es, bueno, yo soy así, mi personalidad es que yo me, no, estás acostumbrado a hacerlo de esa manera, pero no eres así. Y cómo podemos moverlos hacia, nuevamente, a generar valor conjunto, ¿no? Valor compartido. Este desafío de liderazgo servidor que siempre estamos promoviendo, ¿no? Y luego, otra de las cosas que nos encontramos con el tema de lo que yo les decía hace rato a pesar de que, y lo que el lenguaje nos jala, es que a pesar de que nosotros podemos validar y podemos hablar de las acciones de las personas, muchas veces nos pasa que nos encontramos con personas, y me pasa mucho, que es una de las grandes cosas, y quienes seguramente han visto el leadership conmigo lo recuerdan, es la distinción entre el ser y el rol, ¿no? Es decir, ¿dónde pongo el valor? Si pongo el valor en el ser humano que soy o pongo el valor en el rol que hago. Porque yo no soy psicóloga, ese es mi trabajo, o yo no soy coach, eso es lo que yo hago, ¿no? Pero el valor de todos está en el ser humano que somos. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene una infinita posibilidad de ser, de transformarse y de ser quien quiera ser. Entonces, pero muchas veces nos paramos en que nuestro valor está en el rol. Entonces, cuando nos encontramos, y Edgar y yo lo conversábamos mucho, cuando son estas personas que se quedan muy pegadas en lo que conocen, en lo que saben, y además desarrollan una mirada muy poderosa de eso, el soltar algo con lo que vienen siendo. ¿Por qué? Porque el valor, ellos sienten que el valor de sí mismos está en lo que hacen. Entonces, allí, nuevamente, es como el líder, ¿verdad? Primero, como líder, verificar dónde pongo el valor. Y segundo, aprender a mirar eso y esa distinción en los otros y en los equipos, ¿no? Porque allí hay otra de las cosas con las que venimos, obviamente, a trabajar, es el tema de la gestión emocional, que es aprender a mirar los temores detrás de las acciones. ¿Por qué? Porque una persona que, por ejemplo, le gusta trabajar solo o no trabajar en equipo, nuevamente, como decía Edgar, no es que es malo, no es que no sé, no, sino que seguramente lo que tiene detrás es falta de confianza. No quiere cumplir y tiene miedo que la gente no cumpla, y tiene miedo y de repente no sabe enseñar, y de repente. Entonces, necesitamos aprender como a mirar qué cosas hay detrás, primero de nosotros, nuevamente con la camarita hacia adentro, pero segundo, lo que hay detrás de las acciones, ¿no? Por eso que, como siempre les digo, cuando nos estamos comunicando, ¿verdad? Con los otros, y una conversación y un encuentro es súper valioso y poderoso en lo que la otra persona nos puede transmitir, es aprender a escuchar esos temores detrás de las acciones que tenemos. Entonces, por ejemplo, una persona que no quiere soltar eso que conoce puede tener miedo a perder. Y cuando la gente se conecta con el miedo a perder, olvídense que no colabora, ¿no? Entonces, me da mucha risa, pero yo le contaba a Edgar que en mis años de consultoría, cuando seamos, por ejemplo, cambio de procesos, y seguramente quienes han hecho ese ejercicio lo pueden corroborar, es que la gente, cuando tú vas a hacer cambio de procesos y que vas viendo todo lo que la gente hace y tal, y la gente te dice, ay, sí, yo hago demasiado, y no sé qué, y estoy sobrecargada de trabajo, y no sé qué, no sé cuánto. Entonces, cuando haces los procesos, le cambias porque esta área yo no sé qué, y se quejan muchísimo, pero cuando le cambias una responsabilidad, se la quitas y se la das a otra área, la gente supone que está perdiendo impacto, influencia, poder, y empiezan a sentir que les estás quitando todo eso. Entonces se conectan con el perder, aun cuando saben que están sobrecargados y que es necesario que organizacionalmente esa responsabilidad esté en otro lugar. Entonces, eso es lo que necesitamos, como aprender a mirar y a escuchar en las acciones de los otros. O, nuevamente, el tema de la ilusión de control, ¿no? Cuando yo me conecto y tengo una mirada muy poderosa y he desarrollado una expertise muy poderosa de lo que hago, yo tengo ilusión de control, es decir, siento que controlo las cosas que hago,
Y eso me da seguridad psicológica. Entonces, ¿por qué soltarlo? Entonces, ¿cómo suelto algo que me da seguridad psicológica? Entonces, un poco como entender qué es lo que hay detrás. O cuando centro mi valor en lo que hago, un poco lo que estábamos conversando hace rato. O enfrentarse a lo desconocido. Cuando todo lo que nos pasa, cuando nos enfrentamos todos los seres humanos a algo que no conocemos, lo que hay toda una teoría psicológica detrás de lo que significa enfrentarnos a la primera vez que hacemos algo, ¿no? De un gran temor de hacer las cosas por primera vez, porque es enfrentarse a lo desconocido. Y luego toda la historia de inseguridades personales que todos podemos tener. Entonces, como siempre le digo, y cierro esta exposición con el tema de la compasión, ¿no? Porque nuevamente no necesitamos conocer las historias de las personas, lo que necesitamos es entender que todos tenemos una lucha interna personal y que la mejor forma de comunicarnos y gestionar a los otros es desde el respeto de entender que es un legítimo otro para poder acompañarlo en los términos que ellos pretenden y la compasión para entender que todos tenemos una lucha personal y que nuevamente también desde allí necesitamos acompañarlo. Pero un poco lo que queríamos mostrarles es cómo este enfoque ágil nos desafía a todos, pero también nos da un aporte enorme en las evidencias que nos permite tener a partir de vivir la experiencia. Entonces, con esto cerramos la exposición. Si alguien tiene una pregunta. Encantado de escucharlos o ayudarlos a aclarar. César, coméntanos. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Sí me escuchan? Sí. Ahí está, perfecto. Sí, sí, bueno, en realidad todo lo que han comentado es excelente, ¿eh? Realmente me ha hecho recordar cuando yo trabajé en una época, en el 2008, estuve 3 años con una compañía de Sur Corea, Corea del Sur, ¿no? Y el gerente, pues el jefe, estábamos nosotros haciendo un estudio de impacto ambiental. Y el gerente sí, pues siempre parecía que tenía todos estos conocimientos que ustedes han explicado. Y nos hacía pues reunirnos, porque para el estudio de impacto ambiental, pues éramos un equipo. Éramos un ingeniero de petróleo, un geólogo, un ingeniero un ingeniero pesquero, abogada, después bueno, habían otros también, bueno, contadores, todo. Y teníamos pues que ir siempre a las comunidades a hacer explicación, digamos, de cómo iba a ser una perforación de pozos en el mar, ¿no? Pozos de petróleo en el mar. Entonces, teníamos que ir todos, porque a veces, o sea, todo el equipo teníamos que ir a estas comunidades y siempre nos poníamos de acuerdo y teníamos que tener buena comunicación, pues, ¿no? Para poder explicar a las comunidades. Y cuando estábamos también con el grupo de coreanos, la comunicación era fundamental, pues. Y teníamos que comunicarnos, ellos hablan coreano y nosotros pues hablamos en el español, ¿no? O sea, en el inglés era la comunicación. Teníamos que comunicarnos ahí en inglés y como ustedes dicen, pues, ¿no? Ver la forma, digamos, en cómo nos estábamos expresando y bien también viendo a ellos cómo se expresaban también, ¿no? Si el rostro, el movimiento, las manos, todo eso lo fuimos aprendiendo, pero así por experiencia. En cambio, ustedes nos han dado siempre la teoría, ¿no? Que es bastante buena, pues. Entonces, y el gerente, que parece sí tenía conocimiento, como un gerente pues coreano, pues, ¿no? Coreano del Sur. Siempre nos hacía reunirnos también y conversar, nos decía, ustedes tienen que reunirse, ya nos reuníamos. Por lo menos 2 a 3 veces por semana, ¿no? Y siempre conversábamos sobre el tema, sobre cómo iba a ser el estudio de impacto ambiental, lo que intervenía, lo que eran las leyes, lo que eran el impacto
sobre la parte pesquera, sobre la parte geológica y un montón de temas sobre la parte social y todo eso había que siempre tratar y conversar, pues, ¿no? Y Tal todo eso cual. me han hecho ustedes recordar y realmente muy buena presentación. Y bueno, Gracias. y lo importante que es, y el jefe siempre también nos decía, el coreano siempre nos decía, también la puntualidad en que ustedes entreguen los trabajos es importantísimo y tienen que ser eficientes y si son eficaces, mejores. Porque la eficiencia era, digamos, como que cumplir en el tiempo y si éramos eficaces antes del tiempo. ¿Y qué es lo que pasó? Un estudio de impacto ambiental, ese estudio que generalmente se demoraba un año, nosotros lo hicimos y nos lo aprobaron en 9 meses, o sea, nos adelantamos 3 meses antes de lo que normalmente demoraban. Y eso me han hecho recordar. Sí, adelante, adelante, Buenísimo, muchas gracias. buenísimo. Claro, el tema de la comunicación y las reuniones ayuda muchísimo, muchísimo en las relaciones del equipo. Gracias, César, por compartir. ¿Alguien más? Si no, Arleni, ¿Qué tiene la tal? palabra. ¿Me escuchan bien? Arlenita. Sí, te escuchamos. ¿Cómo estás, Arlenita? Bien, gracias. En eso de que dijo ahorita, en realidad, César que estaba platicando, bueno, buenas noches con todos, dijo algo que a mí me parece interesante porque siempre me lo han repetido. Yo vengo de trabajar siempre, sí planificado, pero siempre en waterfall, ¿verdad? Los proyectos siempre vienen como que ya vienen en cascadas, ya vienen en la planificación estándar, ¿verdad? Que nos dan y es un poco difícil hacer la adaptación al Agile, Agile. ¿verdad? Dentro de esa planificación, pero lo hemos tratado de incorporar porque ahora tengo habemos personas en el equipo que ya hemos estado involucradas con metodología ágiles. Sí, y con metodología ágiles y entonces por eso tal vez entre todos queremos echarle ganas de tratar de incorporar ágil, ¿verdad? Pero siempre, ahorita que mencionó César, caí en cuenta que siempre igual, ágil o no ágil, o convencional, dicen, es más importante entregarlo a tiempo que entregarlo bien. Y, y no me lo han dicho solo una persona, yo también trabajé con coreanos el año pasado y siempre me decían y con esa mentalidad como que no importa cómo esté, pero lo necesito el día que es. Entonces, no sé esa relación por qué será, ¿verdad? Si es algo tan como una percepción muy arraigada en esa sensación de agilidad, porque como bien comentaste, agilidad no es velocidad, ¿verdad? Es hacerlo bien. Pero, pero no sé qué piensas, que por qué será que dicen esto y que si tal vez es cierto, como que presentar un producto a tiempo es más importante que presentarlo un par de días después como mejor hecho, si no se ha logrado el producto final. En esa duda ahorita me cayó. Sí. No sé, Edgar, ¿tú quieres? A mí me pasa, Arleni, que muchas veces, y allí es quizás donde tenemos que poner la mirada, es o sea, lo que es importante para el proyecto, ¿no? Porque también pasa que la perfección es lo que hace muchas veces, y el enfoque ágil es lo que te dice, ¿no? Es entrégalo y después, y sobre lo que ya construiste, por eso el tema de la iteración y vas construyendo sobre eso, ¿no? Pero también hay muchas personas o líderes que todavía privilegian el proceso y el cumplimiento antes que el producto, ¿no? Entonces allí no sé cuáles las cosas en el cual estás, pero hay mucha gente que no importa, el proceso es tal día y es tal día, entonces no les importa si está bien o mal, sino como el checklist de cumplir y ya, checklist y cumplir. Entonces allí es como que necesitamos mirar si es que, porque el ágil te ayuda muchísimo en lo que yo te digo de que, oye, es una iteración, pues déjalo ahí, vamos a ver si la suma de las miradas en una reunión te puede ayudar, no importa si te falta un poquito más y no llegas a la perfección, pero cuidado con que sea lo otro,
porque lo otro sí no ayuda al proyecto, lo otro estás enfocado en el proceso y en el checklist que no te contribuye, ¿no? No sé, Edgar, si tenías alguna... ¿Aló, Edgar? Sí, ¿Estás ahí? ahí Ajá. básicamente, a veces confundimos las cosas, ¿no? O los criterios, se confunden, ¿no? Las cosas básicas, ¿no? No, agilidad no es hacerlo más rápido. El Ujú, enfoque se aplica cuando el producto nunca lo hemos hecho, hay alta incertidumbre. No es que mm, porque algo lo hicimos de manera ya tradicional y funciona, y porque queremos hacerlo más rápido, lo vamos a hacer ágil. No, no es así. Ahí siempre hay ujú, que remontarnos a las definiciones básicas, al ABC, a lo que se dijo primero, digamos, a la definición, a la teoría, ¿no? Y es que ágil es ujú, cuando hay mucha incertidumbre en lo que voy a crear. De repente, si estaba acostumbrado a hacerlo de una manera, pero ahora voy a cambiar la forma de hacerlo, ahí de repente puede estar la incertidumbre, pero eso no va a garantizar bajo ninguna manera de que sea más rápido. Puede que sea más rápido, pero pues que tampoco no lo sea. Ahí hay que tener en claro eso, no confundir que agilidad nos va a hacer ahorrar tiempo, no. De que en algunas partes, algunos procesos se ujú, optimicen, tal vez, pero ahí ya estamos hablando de otra cosa, de optimización de procesos. Y hay que tener en claro las definiciones y los conceptos, ¿no? Cuándo aplicar ujú, este enfoque es cuando no conocemos el producto final, hay alta incertidumbre, nunca se ha hecho, y si es algo que ya se sabe cómo se hace, hay que ir por lo tradicional. Y en lo tradicional, si se quiere ganar tiempo, sabemos que aumentamos más recursos o o aumentamos más las horas de trabajo, en fin, pero lo importante es conocer los criterios básicos, creo yo. vale, gracias. Juvenal, buenas noches. Te escuchamos. ¿Aló? Juvenal, ¿estás levantando la mano? Ujú. ¿Aló? Sí, hola. Ajá, a Juvenal. Sí, hola, No, ¿qué tal, Joana, Edgar? ¿Qué tal? Buenas noches ¿cómo con todos. estás? Buenas noches, Mm, Juvenal. solamente para pedirte que por favor puedan ahondar en este tema de los roles, que es diferente a las funciones, es lo que yo entiendo, ¿no? De los líderes. En una de las ¿Cómo? diapositivas estuvieron hablando, en alguna de las diapositivas estuvieron hablando acerca de los roles, en las últimas diapositivas, Ah, ¿del ser y el rol? al ser y el rol, ok. No sé si Ajá. podrías ahondar un poquito en esos conceptos que me parecen interesantes porque eh, en varias partes de la gestión de proyectos, estuve haciendo, por ejemplo, un curso ahora de gestión de una PMO, se hablaba sobre los roles del líder PMO, ¿no? Ujú, ¿No? Pero es diferente a las funciones del líder PMO o algo así, porque los roles, entiendo, es como una especie de actuación, ¿no? ¿No? Es que como estar en una película, en una obra de teatro en donde tú este, asumes un papel, ¿no? ujú, Y eso es lo que a veces me confunde y crea confusión también entre los que participan en un equipo, participan o participamos en equipos de trabajo, de gestión de proyectos, ¿no? ujú. Equipos ágiles, equipos de todo tipo. Sí, a ver, a ver, la inquietud que te escucho es si es que, ¿cuál es la distinción entre el rol y la función? ¿O cuál es la distinción entre el rol y el ser? Porque lo que pusimos en la diapositiva tenía que ver con el ser y el rol, ¿no? Y porque decíamos que una de las cosas que pasa y con los que yo por lo menos me enfrento mucho en los temas de por qué las personas no cambian o les da miedo soltar eso que saben y que tienen mucha expertise y que muchas veces Edgar me decía, Giovanni, gente súper cerrada y además
es súper cerrada, pero es sumamente valiosa porque tiene una expertise muy grande y tiene una mirada muy poderosa de lo que hace, ¿no? Entonces, esas personas les cuesta muchísimo más cambiar a esta mentalidad ágil, era lo que planteábamos en este tema, ¿no? Entonces yo le decía que, claro, muchas veces nos pasa, y ahí es donde está la distinción entre el ser humano, que yo soy, tú eres y todos somos, y la distinción respecto a lo que hacemos. Muchas veces, y es lo que vemos, es que el valor que yo creo que tengo es en función de lo que hago. Entonces, obviamente, me cuesta soltar porque siento que me voy yo con eso. Entonces, personalizo todo lo que hago y todo lo que me dicen cuando están hablando de mi gestión o de lo que yo hago, porque estoy asumiendo que están hablando de mí. Y como yo lo digo en todas las organizaciones o en todos los proyectos que acompaño, de la gestión puede hablar todo el mundo, porque no están hablando de ti, están hablando respecto a lo que tú haces. Y ¿qué pasa? Cuando yo lo tomo personal, me hiero y empiezan a dañarse las relaciones porque creo que estás hablando de mí, pero lo estoy asumiendo yo, no lo está asumiendo la otra persona. No me lo está diciendo la otra persona. ¿Lo ves, Juvenal? Esa era la distinción que estaba haciendo. Porque lo que estábamos viendo es cuáles son esos desafíos de asumir este enfoque ágil y por qué mucha gente que tiene esta expertise que es muy buena, que es valiosísima, muchas veces le cuesta tanto soltar. ¿Lo vemos? Juvenal, Sí, ¿te respondí? Giovanna. ¿Te respondí? Sí, vale. Sí, perfecto. Creo que está más claro ahora ese concepto para siempre poder compartirlo, ¿no? Y efectivamente, Buenísimo. seguramente, sobre todo en lo personal, ¿no? Empezar a ir mejorando. Es importante eso. Tener la distinción clara, súper claro. Muy bien, gracias. Arístides, buenas noches, qué gusto verte. Cuéntanos. Buenas noches con todos, buenas noches, Giovanna. Solamente quería de repente complementar un poquito de una experiencia que tuve hace algunos años atrás con este tema de la agilidad, ¿no? Buenísimo. Y creo que si bien es cierto, los equipos hacen muchos esfuerzos a veces a nivel operativo o a niveles, digamos, de equipos de trabajo en las empresas, se ven bastante mermados cuando no tienen el apoyo de la alta dirección. Es decir, cuando esta mentalidad de comenzar a trabajar de modo ágil no se maneja desde estos niveles, ¿no? Lo he pasado inclusive por carne propia, probablemente hace unos 5 o 6 años atrás, y tenía una frase que utilizaba con los equipos de trabajo, como que, bueno, con agilidad o sin agilidad igual necesito resultados, ¿no? Así es. Sí, y bueno, realmente pues cuando asumimos roles de gerencia o directores, realmente es eso, ¿no? Tenemos que seguir generando resultados a los más altos niveles y lo vemos de esa forma, ¿no? Muy al margen de las capacitaciones y certificaciones que hacíamos a los equipos operativos, a los equipos de trabajo, pues conforme ibas subiendo la pirámide organizacional, pues nos chocábamos con una pared fuertísima, ¿no? Entonces, lo que quería resaltar es eso, ¿no? La importancia y la necesidad de que este cambio de cultura, porque más allá de los conceptos, de los procesos y todo lo que de los estándares y las buenas prácticas, es un cambio cultural, debe venir de ambos niveles, ¿no? De preferencia, cuando en las organizaciones se quieren manejar esta agilidad, pues va a ser mucho más flexible si viene de la alta dirección, ¿no? Así es. Sí, y tú sabes que a mí, gracias por eso, porque a mí me pasa, y el desafío mío de trabajar con este enfoque también, y una cosa del tema de la autoorganización del equipo, y otro tema, trabajar al líder dueño de la compañía. Porque para él también era todo un desafío soltar la toma de decisiones. Porque acuérdate que yo decía, o sea, la gente de abajo acostumbrada a que él tome las decisiones y él acostumbrado a tomar las decisiones. Entonces, o sea, estaban como enganchados y funcionaba bien, ¿me entiendes? Entonces, cuando haces este enfoque, te desafía en lo que tú dices en la alta dirección, es
y ellos van a tomar las decisiones y están preparados, y estamos preparados para que se equivoquen, y estamos preparados para que, o sea, es todo también, todo un tema de ellos también del aprendizaje, y en mi acompañamiento ando como en esa danza con esos dos, ¿no? Gracias por el aporte, Arístide. Gracias. Gracias, Giovanna, de igual manera. Gracias. Gracias a todos. Eduardo, buenas noches. Bienvenido. Cuéntanos. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Por aquí, Eduardo Estrada. Bien. Nada, para felicitarlos a Edgar, a ti, Giovanna, por la excelente Gracias. presentación. Y digamos, yo también vengo del modo tradicional de muchos años y también hace unos años metidos en tema de agilidad, ¿no? Y también es un comentario, un aporte, digamos, que es importante también tener presente que o no todo es ágil o no todo es tradicional, ¿no? Es importante saber que analizando los proyectos, hay muchos proyectos que necesariamente tienen que ser tradicionales o waterfall, o definitivamente tienen que ser proyectos ágiles, ¿no? Y en algunos casos híbridos, ¿no? Como me está pasando ahora, ¿no? Tengo, a nivel macro es un proyecto tradicional, pero bajamos uno más, los releases se convierten en iteraciones, y las iteraciones se convierten dentro de ellas en células, y comienzas tú a trabajar de manera ágil, ¿no? ¿Sí? Claro. No sé cuál es la opinión de ustedes. Sí, buenísimo. No, Eduardo, tú sabes que yo creo que el desafío de los líderes como tú y como todos los gerentes de proyectos de las organizaciones es justamente equilibrarnos con el híbrido, ¿no? Así es. Porque es algo que nosotros, o sea, hay cosas que no puedes controlar, o sea, no puedes controlar, y hay proyectos que están muy bien hechos desde el predictivo, por la complejidad, por la necesidad, por el tamaño, o sea, cada proyecto te va a decir aquí, y eso, Eduardo, te va a desafiar más como líder, porque hay competencias que necesitas tener muy claras en el predictivo, como la organización, como el tema de evaluar por objetivos, tener muy claridad de esa forma de liderar allí, quizás mucho más seguimiento, ¿no? Pero del otro lado del ágil es como sueltas, ¿no? Claro, cómo aprendes a soltar esto, que es la decisión, que es que ellos se organicen, que tú puedas quitarles los obstáculos más que todo, cómo los acompañas, ¿no? Entonces, allí, y yo lo acabo de poner justamente en el chat porque lo había puesto Arleni había puesto, sí, es aprender a movernos entre lo tradicional y lo ágil. Y claro, yo le puse, sí, versatilidad. Exacto. Entonces, me gusta más el tema de versatilidad que flexibilidad, ¿no? Porque a mí flexibilidad es bonito, pero me parece que es como adaptarte, y a mí la adaptación también me da como tema. Sí. Pero es como un acomodaticio que no me gusta, ¿no? Pero la versatilidad me gusta más. Pero la versatilidad nos desafía muchísimo, Eduardo. Entonces siempre, como yo digo en Leadership, camarita hacia adentro para ver cómo es el desafío afuera para yo ajustarme y ponerme el traje que me tengo que poner. ¿Vale? Bien, sí, correcto. Gracias. Listo. Gracias, Eduardo. Doctor Vizcarra, presidente, díganos su pregunta. Ay, Giovanita, ay, qué gusto escucharte, Giovanna, la verdad, cada vez que te escuchamos aprendemos siempre algo, y gracias a Edgar y a ti por los conocimientos que están brindando. Gracias. Yo me estaba recordando lo que hablaba Edgar, que uno para tener el cambio del mindset a ágil, se demoraba 2 a 3 semanas, a mí me costó como más de un mes, creo. Yo que gerencio proyectos de construcción, yo que gerencio proyectos de construcción, se me hacía complicado decir mis alcances son variables, ¿cómo hacer los alcances variables en la vida? Olvídate, son hablando de millones que van a cambiar, así de... Pero sí, la verdad que una de las cosas que he aprendido en Gestu Total fue estos tipos de conocimientos, y la verdad los felicito a todos ustedes, ¿no? Y aplicar lógicamente lo que decía el amigo que habló antes, en que los proyectos predictivos tú lo puedes también bajando las escalas a ser parte ágil, ¿no? Sobre todo cuando haces proyectos con Lean Construction, ahí puedes aplicar bastante lo que es la agilidad. Y también puedes aplicar un poco lo que es híbrido. Pero la verdad, todos los tips que nos estás dando, tus experiencias, la experiencia de Edgar, nos ayudas. Estas lecciones aprendidas no le encuentres ni un libro, pues es parte de una experiencia. Tan lindo, gracias. Gracias.
Gracias, Gracias. Daniel. Daniel, y yo creo que una de Dime. las cosas que tú y creo que nosotros siempre los invitamos es a pararse desde el aprendiz, Daniel, y creo que tú eres uno de los que hemos visto que siempre está desde allí, porque hoy podemos estar equipados para algo que mañana no funciona. Entonces, el cómo no Así te es. paras del aprendiz en esa apertura para estar siempre aprendiendo y además como, pero, y no incorporarlo como que con algo persecutorio tengo que aprender y mejorar, sino que nos guste, ¿no? Ese Así tema es. de, oye, me gusta aprender como lo que estamos haciendo aquí, aprendiendo entre colegas, que cada uno comparte su conocimiento y decir, wow, mira qué tip tan importante y tal. Todas las presentaciones que hacemos durante el año son súper interesantes para seguir aprendiendo, pero nadie aprende si no quiere. Entonces, reconozco entre todos los que estamos aquí en esa apertura y pararnos siempre desde el aprendiz para lograr la versatilidad que le decía hace rato a Eduardo. Así que también te felicito por eso, Danielito. Un Así es. abrazote. Esa es la palabra versátil, la que sea versátil. Así es. Me encanta. Gracias. Gracias. Ceci, y cerramos porque está súper linda la conversación, pero ya está. Sí, ok, sí, Mira, solamente Álvaro me está mirando mal porque ya en Chile son las 1 de la mañana, creo, no, son las sí, 11, no, Álvaro. Álvaro nos está solamente mirando con cara mala. un pequeño agregado a lo que comentó Arleni referente a lo que era la puntualidad de entrega de trabajos, ¿no? Ajá. Yo me acuerdo que el jefe coreano, bueno, que era el gerente general, pues, ¿no? De acá de la empresa, de SK Innovation, él nos decía, pues, bueno, se ha puesto una fecha límite del trabajo para que ustedes lo entreguen. Tal día nos vamos a reunir, pero si no lo tienen al 100%, eso no importa, entréguenlo al porcentaje que ustedes tengan y eso, todo como nos vamos a reunir en grupo, vamos a mejorarlo y ahí ya Claro. se va a poder llegar después al 100%. O sea, si no lo tienen al 100%, no se preocupen. Lo importante es, digamos, que tengamos estas reuniones, que ahí sí que sean puntuales las reuniones y que mejoremos los trabajos, aunque no hayan llegado al 100%, sino para mejorarlos y llegar después al 100%. Sí, ese era solamente un Buenísimo. pequeño agregado. Buenísimo. Ahí está la respuesta, un poco lo que la diferencia que yo le decía a Arlene. No sabemos si es una cosa o la otra, pero ya te acaba de responder César que la mirada de ellos es eso, ¿no? De entrégalo que juntos lo mejoramos. Buenísimo, buenísimo. Ya tenemos la respuesta. Así que nada, de verdad que muchísimas gracias. Ya cerramos con esto. De verdad nos encanta que lo aprovechen, que sea de utilidad de esta experiencia que hemos tenido con Edgar en compartir los desafíos que teníamos, a mí enfocando a Ágil y él con el tema de liderazgo y cómo nos hemos ido acompañando y cómo nos podemos ayudar siempre entre colegas. Entonces nada, los abrazo fuerte. A todos, me encanta verlos, de verdad, como siempre les digo, ya que ustedes estén aquí, me encanta porque están comprometidos con su propio desarrollo y eso ya los pone muy por encima de todos los líderes en América Latina. Así que de verdad los abrazo fuerte, los felicito y nada, les deseo, si es que no, a muchos, si no los veo, una feliz Navidad, un próspero 2022 y que nos sigamos encontrando en estos espacios que, como siempre les digo en Leadership, que se sumen a este sueño que tenemos de convertir el liderazgo servidor en la forma de liderar en la región y en los proyectos de desarrollo. Así que, nada, muchas gracias por todo. Gracias Buenas a noches. ti, Giovanita. Y nada, antes de terminar, amigos, les recuerdo, la semana que viene, la sesión va a ser el día miércoles 22, por favor. El día miércoles 22 vamos a hablar lo del PM Coaching. Y nada, les vamos a dar todas las noticias, una pequeña sinapsis de este 21, cómo nos ha ido y lo nuevo que viene para el 22. Así que quedan invitados, igual le vamos a pasar recordatorios, pero va a ser el día miércoles, ¿correcto? Así que nuevamente, Giovanita, muchísimas gracias por la predisposición de siempre, a Edgar también, y nos despedimos entonces para el día miércoles. Un abrazo para todos. Falta la foto. ¡Ay, la foto! Claro que sí, ahí están el doctor Gerardo. La foto de ley. Por favor,
Activen todos sus cámaras. Tiene que haber Cámaras, evidencia. por favor, cámaras, por favor. Sus cámaras, por favor, amigos. Nosotros sabemos que están escuchando, pero queremos verlos tan lindos todos. Ahí está la foto. Gracias, Eduardo, José, Gino, Giuseppe, Gastón, Octavio, Qué Álvaro, lindo. Harold, Juvenal, te Elena, quitaste la barba, Juvenal. José Juvenal, también. Eduardito, Adriel, tiempo sin verlo. Víctor, Eduardo, estimado Aristides, Qué lindo verlo. Jimena. Fidel, qué